Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver la definición de base en un sistema de numeración, ejemplos de distintas bases, el pasaje entre las diferentes bases, sistemas de numeración. Es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos en el sistema. Tenemos dos grandes grupos: el sistema no posicional y el sistema posicional. El sistema no posicional, el valor del símbolo no depende de la posición que ocupa en la expresión del número. Por ejemplo, en los números romanos tenemos el 8 en números romanos y cada símbolo equivale al número que le corresponde sin importar la posición que tenga, ¿sí? Sistema de numeración posicional. El valor del símbolo, en este caso, sí depende de la posición que ocupa la expresión del número. Vamos a dar un ejemplo del 5111 en base 10. Hay ciertas características que cumplen o que tiene que cumplir el número. Una es la cantidad finita de símbolos distintos. Por ejemplo, en el de base 10 tenemos del 0 al 9. Otra característica es que existe un número 0 para indicar la ausencia de elementos. Otra característica que tiene: en un número compuesto, el valor del peso de un símbolo depende tanto del símbolo utilizado como de la posición que ese símbolo ocupa en el número. La posición externa derecha corresponde a unidades o peso 1. A partir de ella, cada posición tiene el peso de la que está a su derecha multiplicado por la base. En síntesis, el que está a la derecha va a ser 10 a la 0, el que le sigue 10 a la 1, el que le sigue 10 a la 2 y así sucesivamente. Y como última característica, podríamos decir que los símbolos pueden ordenarse de manera monótona creciente, o sea que los números aumentan su valor. Aquí tenemos la tabla donde podemos ver la cantidad de elementos que le corresponde a cada sistema. Este es el sistema que más se usa. Tenemos el decimal, el hexa, el octal que le corresponde a 8 y el binario 2. A continuación vamos a ver ejemplo de los elementos que tiene cada base. Por ejemplo, el base 2 o binario tiene solamente dos elementos, el 0 y el 1. El de base 3 tiene del 0 al 2, el de base 4 tiene del 0 al 3, el de base 5 tiene del 0 al 4, el de base 10 sería del 0 al 9 e incluimos, ¿sí?, a la letra A. El base 12 sería del 0 al 9 e incluiríamos la letra A y B. Y así, depende de cada base, le tenemos que poner letras a continuación del 9. Bueno, y ahora en el 21, ¿sí?, ponemos del 0 al 9 y las letras A, B, C, D, E, F, G, H y J, K. Terminaría en K. Por las dudas contamos todos los elementos y nos tienen que dar 21 elementos. Vamos a realizar el pasaje entre las distintas bases.
Por ejemplo, vamos a pasar de decimal a base 4, de decimal a base 12, de decimal a base 20, de hexadecimal a base 20. Y los números van a ser 240 en todos los casos, de acuerdo a su base. El primero sería 240 en base 10, el segundo ejemplo va a ser de 240 en base 10 también, el tercero también en base 10 y el último sería 240 en base 16 o hexadecimal. Bueno, lo que tenemos que hacer es dividir. Si tenemos un número decimal, a cualquier base siempre lo tenemos que dividir. ¿Por quién? Por la base que queramos convertir. En este caso es la base 4, por lo tanto dividimos por 4. Y el número va a ser del último cociente hacia todos los restos de la división. En este caso sería 33004. El segundo ejemplo, dividimos 240 dividido 12 y nos da 180 en base 12. El tercer ejemplo, hacemos 240 dividido 20 y en este caso nos da 12 0. No podemos colocar 12 0 como respuesta, sino tenemos que pasar ese 12 a una letra. ¿Sí? Siempre tiene que dar un solo dígito, no puede dar dos dígitos. Si da dos dígitos es porque le corresponde una letra. Copiamos, ¿sí?, la base del sistema, todos los números, y vemos qué letra le corresponde. En este caso le corresponde la letra C. Para pasar de hexadecimal a base 20, lo primero que tenemos que hacer es pasar el número que está en hexadecimal a decimal. Y para ello tenemos que multiplicar, ¿sí?, cada número por la base, sumándolos y elevando el exponente de derecha a izquierda. Empezamos con 16 a la 0, 16 a la 1, 16 a la 2 y así. Y luego resolvemos la ecuación matemática. Si se complica un poco, usamos la calculadora. Y esto nos da un total de 576 en base 10 o en decimal. Y el segundo paso sería pasar ese número, o sea el 576 decimal, a base 20. Y para eso simplemente lo dividimos por 20. Otra vez, si se complica un poco, usamos la calculadora. Y el número sería 1816, ¿sí? Pero el 16 le corresponde una letra, ¿sí?, porque siempre tiene que ser un solo número o letra en este caso, ¿sí? El 16 le corresponde la G. Y el número sería 18G20. 18G20. Y con esto ya finalizamos estos ejemplos, ¿sí?, de pasajes de diferentes bases o de distintas bases. Esto sería todo. Nos vemos.